La palabra está tomada de la Biblia latinoamericana. En el Nuevo Testamento continuamos estudiando el Evangelio de Lucas desde el capítulo 17 en adelante. Así dice la palabra del Señor Jesús. Dijo Jesús a sus discípulos: es imposible que no haya escándalo y caída, pero pobre del que hace caer a los demás. Mejor sería que lo arrojaran al mar con una piedra de molino atada al cuello antes de hacer caer a unos de estos pequeños. Cuídense ustedes mismos. Si tu hermano te ofende, repréndelo, y si se arrepiente, perdónalo. Si te ofende 7 veces al día y otras tantas vuelve arrepentido y te dice lo siento, perdónalo. Los apóstoles dijeron al Señor: aumentanos la fe. El Señor respondió: si ustedes tienen un poco de fe, no más grande que un grano de mostaza, dirán a ese árbol: arráncate y plántate en el mar, y el árbol le obedecerá. ¿Acaso tienen un servidor que está arando o cuidando el rebaño, y cuando éste vuelve del campo le dicen: acaso entra y descansa? ¿No le dirán más bien: prepárame la comida y ponte el delantal para servirme hasta que yo haya comido y bebido? Y después comerá y beberás tú. ¿Y quién de ustedes se sentirá agradecido con él porque hizo lo que le fue mandado? Así también ustedes, cuando hayan hecho todo lo que le ha sido mandado, digan: somos servidores que no hacíamos falta, hemos hecho lo que era nuestro deber. De camino a Jerusalén, Jesús pasaba por los confines entre Samaria y Galilea, y al entrar en un pueblo le salieron al encuentro 10 leprosos. Se detuvieron a cierta distancia y gritaban: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Jesús le dijo: vayan y preséntense a los sacerdotes. Mientras iban, quedaron sanos. Uno de ellos, al verse sano, volvió de inmediato alabando a Dios en alta voz y se echó a los pies de Jesús con el rostro en tierra, dándole las gracias. Era un samaritano. Jesús entonces preguntó: ¿no han sido sanados los 10? ¿Dónde están los otros 9? Así que ninguno volvió a glorificar a Dios fuera de este extranjero. Y Jesús le dijo: levántate y vete, tu fe te ha salvado. Los fariseos preguntaron a Jesús: ¿cuándo llegará el reino de Dios? Le contestó: la venida del reino de Dios no es cosa que se pueda verificar. No van a decir: está aquí o está allá. Y sepan que el reino de Dios está en medio de ustedes. Jesús dijo además a sus discípulos: llegará un tiempo en que ustedes desearán ver algunas de las manifestaciones del Hijo del Hombre, pero no la verán. Entonces les dirán: está aquí, está allá. No vayan, no corran. En efecto, como el fulgor del relámpago rasga el cielo desde un extremo hasta el otro, así sucederá con el Hijo del Hombre cuando llegue su día. Pero antes tiene que sufrir mucho y ser rechazado por esa gente. En los días del Hijo del Hombre sucederá lo mismo que en los tiempos de Noé.
La gente comía, bebía y se casaban hombres y mujeres hasta el día en que Noé entró en el arca y vino el diluvio que lo hizo perecer a todo. Ocurrirá lo mismo que en tiempo de Lot. La gente comía y bebía, compraba y vendía, plantaba y edificaba, pero el día que salió Lot de Sodoma, cayó del cielo una lluvia de fuego y azufre que los mató a todos. Lo mismo sucederá el día en que se manifieste el Hijo del Hombre. Aquel día, el que esté en las terrazas, que no baje a buscar sus cosas al interior de la casa, y el que esté en el campo, que no se vuelva atrás. Acuérdense de la mujer de Lot. El que intente guardar su vida la perderá, pero el que la entregue la hará nacer a nueva vida. Yo le declaro que aquella noche de dos personas que estén durmiendo en una misma cama, una será llevada y la otra dejada. Dos mujeres estarán moliendo juntas, pero una será llevada y la otra dejada. Entonces preguntaron a Jesús: ¿dónde sucederá eso, Señor? Y él respondió: donde esté el cuerpo, allí se juntarán los buitres. Jesús le mostró con un ejemplo que debían orar siempre sin desanimarse jamás. En una ciudad había un juez que no tenía a Dios ni le importaba la gente. En la misma ciudad había también una viuda que acudía a él para decirle: hazme justicia contra mi adversario. Durante bastante tiempo el juez no le hizo caso, pero al final pensó: es cierto que no temo a Dios y no me importa la gente, pero esta viuda ya me molesta tanto que le voy a hacer justicia. De lo contrario, acabará rompiéndome la cabeza. Y el Señor dijo: ¿se han fijado en la palabra de este juez malo? ¿Acaso Dios no hará justicia a sus elegidos si claman a Él día y noche mientras Él deja que esperen? Yo le aseguro que le hará justicia y lo hará pronto. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, encontrará fe sobre la tierra. Jesús dijo esta parábola por algunos que estaban convencidos de ser justos y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto de pie, oraba en su interior de esta manera: oh Dios, te doy gracia porque no soy como los demás hombres que son ladrones, injustos y adúlteros, o como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana y doy la 10ª parte de todas mis entradas. Mientras tanto, el publicano se quedaba atrás y no se atrevía a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios mío, ten piedad de mí, que soy un pecador. Yo le digo que ese último estaba en gracia de Dios cuando volvió a su casa, pero el fariseo no, porque el que se hace grande será humillado y el que se humilla será enaltecido.
Le traían también niños pequeños para que los tocara, pero los discípulos empezaron a reprender a esa persona. Jesús pidió que se lo trajeran diciendo: dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios pertenece a los que son como ellos. En verdad les digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Cierto hombre importante le preguntó: Maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llama bueno? Solo Dios es bueno, nadie más. Ya sabe los mandamientos: no cometa adulterio, no mate, no robe, no levante falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Pero él contestó: todo esto lo he cumplido ya desde joven. Al oír esto, Jesús le dijo: todavía te falta una cosa. Vende todo lo que tienes, reparte el dinero entre los pobres y tendrá un tesoro en el cielo. Después ven y sígueme. Ante tal respuesta, el hombre se puso triste, pues era muy rico. Al verlo, dijo Jesús: qué difícil es entrar en el reino de Dios para los que tienen riquezas. Es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de los cielos. Los presentes dijeron: ¿quién podrá salvarse entonces? Jesús respondió: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. En ese momento, Pedro dijo: ya ves que nosotros hemos dejado todo lo que teníamos y te hemos seguido. Jesús respondió: yo le aseguro que ninguno dejará casa, esposa, hermano, padre o hijo a causa del reino de Dios sin que reciba mucho más en el tiempo presente y en el mundo venidero da la vida eterna. Jesús tomó aparte a los 12 y les dijo: estamos subiendo a Jerusalén y allí se va a cumplir todo lo que escribieron los profetas sobre el Hijo del Hombre. Será entregado al poder extranjero, será burlado, maltratado y escupido, y después de azotarlo lo matarán, pero al tercer día resucitará. Los 12 no entendieron nada de aquello. Este era un lenguaje misterioso para ellos y no comprendían lo que decían. Ya cerca de Jericó había un ciego sentado al borde del camino pidiendo limosna. Al oír que pasaba mucha gente, preguntó qué era aquello y le dijeron la noticia: es Jesús el Nazareo que pasa por aquí. Entonces empezó a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Los que iban delante le levantaron la voz para que se callara, pero él gritaba con más fuerza: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo y ordenó que se lo trajeran, y cuando tuvo al ciego cerca le preguntó: ¿qué quieres que haga por ti? Le respondió: Señor, haz que vea. Jesús le dijo: recobra la vista, tu fe te ha salvado. Al instante el ciego pudo ver. El hombre seguía a Jesús glorificando a Dios, y toda la gente que lo presenció también bendecía a Dios. Habiendo entrado Jesús en Jericó, atravesaban la ciudad. Había allí un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de los cobradores de impuestos y muy rico.
Quería ver cómo era Jesús, pero no lo conseguía en medio de tanta gente, pues era de baja estatura. Entonces se adelantó corriendo y se subió a un árbol para verlo cuando pasara por ahí. Cuando llegó Jesús al lugar, miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, baja enseguida, pues hoy tengo que quedarme en tu casa. Zaqueo bajó rápidamente y lo recibió con alegría. Entonces todos empezaron a criticar y a decir: se ha ido a casa de un rico que es pecador. Pero Zaqueo dijo resultantemente a Jesús: Señor, voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres, y a quien le haya exigido algo injustamente, le devolveré cuantas veces más. Jesús pues dijo con respecto a él: hoy ha llegado la salvación a esta casa, pues también este hombre es un hijo de Abraham. El Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Cuando Jesús estaba ya cerca de Jerusalén, dijo esta parábola, pues los que lo escuchaban creían que el reino de Dios se iba a manifestar de un momento a otro. Un hombre de una familia noble se fue a un país lejano para ser nombrado rey y volver después. Llamó a 10 de sus servidores, le entregó una moneda de oro a cada uno y le dijo: comiencen con ese dinero hasta que vuelva. Pero su compatriota lo odiaban y mandaron detrás de él una delegación para que dijeran: no queremos que este sea nuestro rey. Cuando volvió, habían sido nombrados rey. Mandó pues llamar a aquellos servidores a quienes le había entregado el dinero para ver cuánto habían ganado cada uno. Se presentó el primero y dijo: Señor, tu moneda ha producido 10 más. Le contestó: está bien, servidor bueno, ya que fuiste fiel en cosa muy pequeña, ahora te confío el gobierno de 10 ciudades. Vino el segundo y le dijo: Señor, tu moneda ha producido otras 5 más. El rey le contestó: tú también gobernarás 5 ciudades. Llegó el tercero y dijo: Señor, aquí tiene tu moneda. La he guardado envuelta en un pañuelo porque tuve miedo de ti. Yo sabía que eres un hombre muy exigente. Reclama lo que no ha depositado y cosecha lo que no ha sembrado. Le contestó el rey: por tus propias palabras te juzgo, servidor inútil. Si tú sabías que yo soy un hombre exigente, que reclamo lo que no he depositado y cosecho lo que no he sembrado, ¿por qué no pusiste mi dinero en el banco? Así a mi regreso lo habría cobrado con los intereses. Y dijo el rey a los presentes: quítenle la moneda y désenla al que tiene 10. Pero, Señor, le contestaron, ya tiene 10 monedas. Yo le digo que a todo el que produce se le dará más, pero al que no tiene se le quitará aún lo que tiene. En cuanto a esos enemigos míos que no me quisieron por rey, tráiganlo aquí y mátenlo en mi presencia. Dicho esto, Jesús pasó adelante y emprendió la subida hacia Jerusalén. Cuando se acercaban a Betfagé y Betania,
al pie del monte llamado de los Olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos y le dijo: vayan al pueblo de enfrente y al entrar en él encontrarán atado a un burrito que no ha sido montado por nadie hasta ahora. Desátenlo y tráiganmelo. Si alguien le pregunta por qué lo desatan, contéstenle que el Señor lo necesita. Fueron los 2 discípulos y hallaron todo tal como Jesús le había dicho. Mientras soltaban el burrito, llegaron los dueños y le preguntaron: ¿por qué desata ese burro? Contestaron: el Señor lo necesita. Trajeron entonces el burrito y le echaron su capa encima para que Jesús se montara. La gente extendía su manto sobre el camino a medida que iba avanzando. Al acercarse a la bajada del monte de los Olivos, la multitud de los discípulos comenzaron a alabar a Dios a grito con gran alegría por todos los milagros que habían visto. Decían: venid, bendito el que viene como Rey en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en lo más alto de los cielos. Algunos fariseos que se encontraban entre la gente dijeron a Jesús: Maestro, reprende a tus discípulos. Pero él contestó: yo le aseguro que si ellos se callan, gritarán las piedras. Al acercarse y ver la ciudad, lloró por ella y dijo: si al menos en este día tú conocieras los caminos de la paz, pero son cosas que tus ojos no pueden ver todavía. Vendrán días sobre ti en que tus enemigos te cercarán de trinchera, te atacarán y te oprimirán por todos los lados. Te estrellarán contra el suelo y a ti y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, porque no has reconocido el tiempo ni la visita de tu Dios. Jesús entró después en el recinto del templo y comenzó a expulsar a los comerciantes que estaban allí actuando. Le declaró: Dios dice en la Escritura: mi casa será casa de oración, pero ustedes la han convertido en un refugio de ladrones. Jesús enseñaba todos los días en el templo. Los profetas de los sacerdotes y los maestros de la ley buscaban el modo de acabar con él, al igual que las autoridades de los judíos, pero no sabían qué hacer, pues todo el pueblo lo escuchaba y estaban pendientes de sus palabras. Uno de esos días en que Jesús enseñaba en el templo, anunciando la buena nueva al pueblo, se acercaron los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley con algunos jefes de los judíos y le dijeron: dinos con qué derecho hace estas cosas. ¿Quién te ha dado autoridad para hacer lo que haces? Jesús les contestó: yo también le voy a hacer a ustedes una pregunta. Háblenme del bautismo de Juan. ¿Este asunto venía de Dios o era cosa de los hombres? Ellos razonaron entre sí: si contestamos que este asunto venía de Dios, Él nos dirá por qué entonces no le creyeron. Y si respondemos que era cosa de hombre, todo el pueblo nos apedreará,
pues estaba convencido de que Juan era un profeta. Por eso le contestaron: no lo sabemos. Jesús le dijo entonces: tampoco yo les diré a ustedes con qué autoridad hago estas cosas. Jesús se puso a contar a la gente esta parábola. Un hombre plantó una viña, la arrendó a unos trabajadores y después se fue al extranjero por mucho tiempo. En el momento oportuno envió a un servidor a los inquilinos para que le entregaran su parte del triunfo de la viña, pero los inquilinos lo golpearon y lo hicieron volver con las manos vacías. Volvió a mandar a otro servidor que también lo golpearon, lo insultaron y lo echaron con todas las manos vacías. Todavía mandó a un tercero, pero también a este lo hicieron y lo echaron. El dueño de la viña se dijo entonces: ¿qué hacer? Enviaré a mi hijo querido, pues a él lo respetarán. Pero los trabajadores apenas lo vieron, se dijeron unos a otros: este es el heredero, matémoslo y nos quedaremos con la propiedad. Lo arrojaron pues fuera de la viña y lo mataron. Ahora bien, ¿qué hará con ello el dueño de la viña? ¿Vendrá, hará morir a esos trabajadores y entregará la vida a otro? Al oír esto, algunos dijeron: no lo quiera Dios. Jesús, fijando su mirada en ellos, le dijo: ¿qué significa entonces estas palabras de la Escritura? La piedra que rechazaron los constructores ha venido a ser la piedra principal. El que caiga sobre esa piedra se hará pedazo, y al que le caiga encima quedará aplastado. Los maestros de la ley y los jefes de los sacerdotes hubieron querido detenerlo en ese momento, pues habían entendido muy bien que esta parábola de Jesús aludía a ellos, pero tuvieron miedo de la multitud. Entonces empezaron a seguir a Jesús de cerca. Le enviaron unos espías que fingieron buena fe para aprovecharse de su palabra y poder así entregarlo al gobernador y su justicia. Y le preguntaron: maestro, sabemos que habla y enseña con rectitud, que no te deja influenciar por nadie, sino que enseña con absoluta franqueza el camino de Dios. ¿Está permitido pagar impuestos al César o no? Jesús vio su astucia y le dijo: muéstrame una moneda. ¿De quién es esa cara y el nombre que tiene escrito? Le contestaron: del César. Entonces le dijo: pues bien, devuelvan al César las cosas del César y a Dios lo que corresponde a Dios. Con esto no pudieron atraparlo en lo que decían en público, sino que quedaron muy sorprendidos por su respuesta y se callaron. Se acercaron a Jesús algunos saduceos. Esta gente niega que haya resurrección y por eso le plantearon esta cuestión: Maestro, Moisés nos dejó escrito: si un hombre tiene esposa y muere sin dejar hijo, el hermano del difunto debe tomar a la viuda para darle un hijo, que tomará la sucesión del difunto.
Había pues 7 hermanos, se casó el primero y murió sin tener hijo, el segundo y el tercero se casaron después con la viuda, y así los 7, pues todos murieron sin dejar hijo. Finalmente murió también la mujer. Si hay resurrección, ¿de cuál de ellos será esposa esta mujer, puesto que los 7 la tuvieron? Jesús les respondió: los de este mundo se casan hombres y mujeres, pero los que sean juzgados dignos de entrar en el otro mundo y de resucitar de entre los muertos, ya no toman marido ni esposa. Además, ya no pueden morir, sino que son como ángeles, son también hijos de Dios por haber nacido de la resurrección. En cuanto a saber si los muertos resucitan, el mismo Moisés lo dio a entender en el pasaje de la zarza cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Él no es Dios de muerto, sino de vivo, y todos viven por él. Intervinieron algunos maestros de la ley y le dijeron: Maestro, hablado bien. Pero en adelante no se atrevieron a hacerle más preguntas. Entonces él les dijo: ¿cómo dice la gente que el Mesías es el hijo de David? Porque David mismo dice en el libro de los Salmos: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos bajo tus pies. Si David lo llama Señor, ¿cómo puede ser hijo suyo? Jesús dijo también a sus discípulos ante toda la gente que escuchaba: cuídense de esos maestros de la ley, a los que se le gusta llevar larga vestidura y ser saludado en las plazas y ocupar los puestos reservados en la sinagoga y los lugares de honor en los banquetes. Se introducen con sus largas oraciones y luego devoran a los pobres y a las viudas. Esos tendrán una sentencia muy rigurosa. Hermanos, ayer, hoy, siempre, la palabra de Dios nos edifica, nos guía, nos ilumina, nos alimenta y nos da el conocimiento necesario para ampliar la sabiduría humana, pero nada se compara con la sabiduría divina que viene de Dios. Y esa sabiduría la podemos adquirir a través de aceptar a Jesucristo en nuestros corazones para recibir la gracia que por amor a Él hemos sido nosotros designados para obtenerla cuando lo aceptamos y nacemos a una vida nueva en agua y en el Espíritu. Tomamos nuestra cruz a cuesta, le seguimos a Jesucristo y el Espíritu Santo que viene a activarse en nosotros y nos impulsa y nos guía y nos capacita para estar en presencia, la presencia divina del Padre Creador, en una relación personal en la Santísima Trinidad. Te invito a leer la palabra de Dios, a estudiar los evangelios, para conocer así la gracia y el amor profundo que Dios Padre ha tenido con toda la humanidad y con cada uno de nosotros. No importa quiénes seamos, no importa las veces que hemos pecado, no importa qué tan pecadores. Si nosotros nos arrepentimos y llegamos a tener en un corazón limpio y puro, presentárselo en las manos a Jesús y pedir ayuda a Jesús que transforme nuestra vida, todo es posible para Dios y para el que cree y tiene fe. Solo, hermanos, pidamos a Dios que aumente nuestra fe.